Dios les bendiga y le damos gracias al Señor por que nos permite estar un día más acá, ¿verdad? Donde sabemos que está su presencia en medio de nosotros y donde su presencia está, empiezan a pasar cosas especiales en nuestra vida, ¿verdad? También dice su palabra que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, ¿verdad? Y estas alabanzas que hemos cantado al principio son un altar que levantamos al Señor, ¿verdad? Para que Él descienda y se haga presente en este lugar. Y así en ese sentido quiero pedirles que me acompañen con su Biblia a 2 de Corintios, capítulo 6 y versículo 1. 2 de Corintios 6:1. Perdonen que está fallando mi Biblia. Vamos a ver. Y quiero que leamos este pasaje que en lo personal me ha estado dando vueltas en el corazón, en la mente. El Señor me estuvo inquietando acerca de este pasaje y que escudriñemos hoy, ¿verdad? Lo que el Señor tiene para nosotros y que Él nos hable esta mañana. Leamos versículo 1, dice: así pues, dice, nosotros como colaboradores suyos, dice, os exhortamos también a que no recibáis la gracia de Dios en vano, dice, o que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido, dice. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Vamos a hacer una oración, ¿no? Y a pedirle al Señor, ¿verdad? Oramos al inicio para iniciar el servicio, pero ahora oremos para pedirle al Señor que Él nos hable esta mañana a través de su palabra. Papito, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos una vez más para buscar de ti y somos sedientos de ti, Señor. Te pedimos que tú nos hables, que tu palabra venga como espada de dos filos, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, para hacer la obra que necesitamos, Señor, en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, háblanos y que nuestra vida sea buena tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Dios les bendiga. Fíjense que me impresiona la vida del apóstol Pablo y el día miércoles compartíamos un poco de cómo por lo general nosotros somos muchas veces reservados o discretos con cosas que nos pasan, ¿verdad? En nuestra vida, o a veces no compartimos todo con todas las personas, ¿verdad? Así como en el círculo de Jesús había 5,000, habían 72, pero cuando Él va a la transfiguración, lleva solo 3. Y así permite Dios muchas veces, ¿verdad? Alrededor nuestro, personas que son como más cercanas, que a veces les toca llevar todo, ¿verdad? Lo bueno, lo malo, lo peor, lo alegre, lo triste, todas las emociones que vienen. Pero me impresionaba el apóstol Pablo, porque yo decía, el apóstol Pablo es expuesto públicamente y es expuesto a nivel general, ¿verdad? Porque él dice que era conocido de todas sus prisiones. Cuando él está preso, por ejemplo, escribe Filipenses, dice, nuestras prisiones se han hecho escuchar a todas las iglesias, pero han sido alentados al ver que no desmayamos a pesar de las dificultades. Entonces, él, en lugar de estar en una vida tal vez reservada o más privada, era una vida pública, ¿verdad? Y como apóstol de Jesucristo y como cobertura de varias iglesias en Asia, él estaba a la vista de todos. Y compartíamos el día miércoles que él es apedreado, es apaleado, y no solo lo saben las iglesias de ese tiempo, sino que aún hoy en día nosotros
seguimos leyéndolo, ¿verdad? Y estudiando. Y decimos y nos enteramos, ay, miren lo que le pasó a Pablo. Yo me recuerdo cuando estaba en el grupo de jóvenes de la iglesia hace muchos años, que yo empecé a leer la vida de Pablo y por un momento en Hechos yo dije, ay, qué vida más fea, dije yo, qué difícil, como que no me gustaría una vida así, pensé yo en ese momento, ¿verdad? Que pruebas, que preso, que naufraga, que lo pica la serpiente y un montón de cosas más que él va a hablar acá en este pasaje un poco, en un momento, pero que de alguna forma vemos también que hay situaciones que no podemos evitar que vengan a nuestra vida, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia habla de un día malo que puede venir a nuestra vida, o aun cuando vemos los sueños de Faraón en Egipto, ¿verdad? Habla de 7 años de abundancia, de vacas gordas, pero después venía 7 años de escasez. Y cuando vemos en Eclesiastés, capítulo 3, me parece que a veces se me van todos los versículos exactos, pero cuando empieza a hablar que todo tiene su tiempo, dice tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de sembrar, tiempo de arrancar lo plantado. Ahora, eso a veces, si no lo tenemos claro, ¿verdad? Puede chocar con nuestra percepción del Evangelio, porque lo hemos dicho en alguna ocasión que al menos así me pasó a mí. Yo creí cuando empecé a llegar al grupo de jóvenes, a la iglesia, bueno, había nacido en un hogar cristiano, mi abuelito siempre nos hablaba de Dios, mis papás nos hablaban de Dios, pero cuando uno ya empieza a tomar conciencia por sí mismo, ¿verdad? Y a buscar a Dios, yo creí, o dije, venid a mí los que estáis trabajados y cansados y os haré descansar, y mi yugo es fácil y ligera mi carga, y yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Gloria a Dios, dije yo. Aquí nos rayamos, ¿verdad? Porque esto es como Disney World. Y le compartía una vez a los jóvenes, y yo les decía que cuando se piensa en Disney World, ¿verdad? Se piensa en un lugar de alegría, de felicidad, donde todo está muy bonito, donde no hay dificultades, donde todos se lo están pasando bien. Y como cuando uno ve anuncios de televisión, ¿verdad? De ciertos productos. Hay productos, por ejemplo, a veces de telefonía, yo he visto, por no mencionar otros, ¿verdad? Donde están en la playa, un grupo de amigos jugando voleibol, el atardecer y todo bien bonito. Y entonces a veces podemos pensar, ¿verdad? Que en el Evangelio es así, y tomar una falsa percepción, ¿verdad? Del Evangelio. Y no que no lo sea, porque sí, el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, pero también agrega otro versículo donde dice, en el mundo tendréis aflicciones, dice Jesús, ¿verdad? Pero luego agrega y dice, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Y entonces eso nos hace reflexionar porque, ¿cómo así? He venido para que tengan vida y vida en abundancia, pero ya ahora me dice que tendremos aflicciones, y entonces, ¿en qué quedamos, Señor? ¿Verdad? Porque nuestra mente muchas veces no da para lo que Dios quiere hacernos ver. Y por eso me impresionaba mucho este pasaje de 2 Corintios 6, porque empieza hablando el apóstol Pablo, y lo primero que me impresionó mucho es que dice, nosotros como colaboradores suyos, dice el apóstol Pablo, y no solo él, sino que con él siempre habían otros, ¿verdad? Miren qué lindo, a mí me encanta eso, por eso yo amo esa bendición de contar, por ejemplo, Pastor Julito, Apóstol Prem, cada uno de ustedes que tiene dones que imparte para el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Palabra, profecía, dice que Dios repartió dones. Entonces el apóstol Pablo dice, no estamos solos, sino que hay más gente con nosotros, y en el poder de la unidad, dice, 1 hará huir a 1000, 2 harán huir a 10,000. Y entonces dice, nosotros, habla en plural el apóstol Pablo, como colaboradores suyos,
como ministros, como siervos del Evangelio, dice, os exhortamos, dice. Ahora, ¿qué es una exhortación? Cuando nosotros exhortamos a alguien, lo animamos, ¿verdad? Decimos, ¿qué te pasa, hombre? Vamos, dale, no te des por vencido, seguí adelante. Eso es exhortación, ¿verdad? Es animar. Ahora hay una palabra que se ha puesto muy de moda en el mundo, ¿verdad? Y es esa palabra de coaching, ¿verdad? Se habla de coaching y de coach y de personas que están animando dentro de las empresas y que dicen, vamos, y buscan sacar el máximo potencial de las personas. Me gustó mucho un video que miraba donde había un entrenador de fútbol americano y un muchacho decía, no, es que creo que no puedo hacerlo, y le venda los ojos y le pone otra persona en la espalda y le empieza, vamos, y tú puedes, y no te rindas, y le empieza a gritar. Y alguien podría decir, ¿por qué le grita? Lo está animando, ¿verdad? Lo está exhortando. Y al final este muchacho rompe su récord, su propio récord, por la exhortación. Necesitamos, ¿verdad? Exhortadores en nuestra vida, pero exhortadores con amor, ¿verdad? Porque también la Biblia menciona que algunos siervos, dicen en Mateo 25, cuando veían que su señor no venía, dice, empezaron a golpear a sus consiervos, dice. Y entonces eso tampoco lo queremos, ¿verdad? Porque tampoco se trata de golpear a la iglesia, pero el apóstol Pablo habla y dice, os exhortamos también a que no recibáis la gracia de Dios en vano, dice. Y eso me marcó y me impresionó y me ha estado dando vueltas en mi corazón, porque yo decía, muchas veces nosotros recibimos la gracia de Dios en vano. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios hacedor de maravillas y prodigios, tenemos un Dios y andamos derrotados, ¿verdad? Muchas veces. ¿Cómo está, hermano? Ah, como la mojarra, ¿verdad? Han oído esa frase, ¿verdad? Jalando la carreta, ¿verdad? Son frases muy comunes. Pero entonces tenemos un Dios poderoso. La Biblia habla de una multigracia de Dios, habla de un poder de Dios abundante, pero muchas veces estamos derrotados, ¿verdad? Y entonces yo decía, Señor, yo no quiero que tú vengas, ¿verdad? Así como cuando veniste con los de los talentos y le dijo, te di talento. Sí, Señor, pero tuve miedo. Sé que cosechas donde no siembras. Y tenía un concepto equivocado de Dios, ¿verdad? Y entonces viene y desperdició lo que tenía. Y alguien podía decir, es que era muy poco lo que le habían dado. Pero Dios no necesita mucho. Y eso me ha impresionado también en el último tiempo, que Dios no necesita una gran cantidad de nada, porque Él con poco puede hacer mucho, ¿verdad? ¿Se recuerdan lo que pasó con aquel muchacho que lleva sus panes y sus peces delante de Dios? Y tuvo tal fe que le dijo, solo esto tengo, pero aquí está, lo pongo a los pies del maestro. Entonces, el Señor está buscando eso de nosotros, así lo sentía yo en mi corazón, y era una demanda para mi vida primeramente, ¿verdad? Yo decía, el Señor está buscando de mí y de mi vida, de nuestras vidas, que nosotros perdamos el temor, que no tengamos en vano la gracia, porque eso es como el ejemplo que compartíamos, ¿verdad? Aquella persona que se va a un hotel todo pagado, o que se va a un crucero que tiene todo incluido y está ahí, dice, ay, es que me gasté todo en el boleto del crucero o del hotel y todavía quisiera comer más de esos postres, pero ya no quiero gastar más. Ya está incluido, ¿verdad? Y así en el Evangelio del Señor, muchas veces ya está incluido, pero hay algo que nos detiene. Y por eso el apóstol Pablo dice, no recibáis en vano la gracia de Dios. La podemos tener ahí, ya se pagó, ya se dio, pero podemos no echar mano de ella. Y entonces luego dice, como dijo Marta y María, ¿verdad?
¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Y muchas veces empezamos a dejar las bendiciones de Dios, y así lo sentía yo fuertemente, para el día postrero, ¿verdad? Sí, algún día el Señor se acordará de mí. Mientras tanto, sigo aquí como mártir, sufriendo en el Evangelio, llevando esta carga pesada, ¿verdad? Algún día el Señor lo va a permitir. Hablo por mi vida, ¿verdad? No quiero que nadie se sienta aludido en lo personal, sino que igual que Marta y María, Marta le dice, tu hermano va a resucitar. Sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero, dice. Y entonces empezamos a trasladar las bendiciones de Dios para un futuro que es mañana, mañana, y cuando llega el mañana, volvemos a decir nuevamente, es que es mañana, y el mañana nunca llega. Por eso a mí me impresiona cuando en Isaías habla y tiene un versículo paralelo a esto, dice, mientras se dice, hoy, dice, porque hoy es el día aceptable. Y entonces eso me confrontó a mí fuertemente. Yo les comparto cómo Dios me confrontó a mí en mi vida. Y me dijo, ya no es mañana. Porque siempre estás esperando, no, mañana y algún día y resucitará en el día postrero, como dijo Marta. Y cuando el Señor quiere venir y cambiar eso y decir, no, es hoy yo puedo hacer, hoy yo puedo cambiar, hoy yo puedo transformar las cosas. Me impresiona porque hay una plaga, me parece, en Egipto, que le dice, bueno, ¿cuándo quieres que termine esta plaga? Si quieres, mañana, está bien. ¿Por qué no la pidió que terminara en ese momento, verdad? Pero así estamos nosotros muchas veces en nuestra vida. Y por eso el versículo 2 dice, en tiempo aceptable te he oído, dice. Y en día de salvación te he socorrido, dice. Entonces viene el Señor y habla y dice, hay un día aceptable, que es ahora y es hoy. Como cuando el Señor se para en el templo de Jerusalén, ¿verdad? Y empieza a leer y le dice a que a los enlutados de Sión, dice, se les dé manto de alegría en lugar de manto de luto. Y todos, ¡ay, qué bonita esa palabra! Gloria a Dios. Dios tan especial que es. Resucitará en el día postrero. Pero luego el Señor concluye y dice, hoy se ha cumplido esa profecía delante de ustedes. Entonces, si hemos estado esperando algo de parte de Dios, si hemos estado esperando una promesa, hemos estado esperando una bendición, esperando una transformación para nuestra vida, viene el Señor y hoy nos habla y nos dice, ya no esperes mañana, el tiempo es hoy y hoy empieza a suceder. A mí me impresiona el profeta Elías, porque el profeta Elías empieza a orar y empieza a decir, Señor, que vuelva a llover, y sube al monte, dice, y empieza a ver hacia el horizonte. Y entonces no ve nada, y sigue orando, y le manda al siervo, ¿verdad? Dice, sube al monte, y dice, no veo nada. Muchas veces estamos así, ¿verdad? Orando, pidiendo, clamando, buscando, y no vemos nada. Y en ese caminar de no ver nada, muchos se desaniman y dicen, no, de plano no era aquí, me confundí, ¿verdad? Como cuando algunos dicen, me confundí de profesión, ¿verdad? Han oído que algunos dicen, ¿verdad? Me confundí de profesión. Y algunos dicen, me confundí de llamado. Hemos mencionado que la Biblia habla de la apostasía, ¿verdad? Que va a venir una apostasía donde muchos van a devolver la fe y que ya lo hemos visto, ¿verdad? Mucha gente ya no quiere saber del Señor y lo hemos mencionado por muchas razones, porque los han lastimado, como mencionaba mi mamá, porque les han hecho daño, porque la misma iglesia se ha vuelto tropiezo, las actitudes de los ministros, tantas cosas, pero muchas veces también porque en nuestro pensamiento
nuestra expectativa de lo que esperábamos nosotros del Evangelio, que el Evangelio iba a ser un Disney World y de pronto no es todo así. Dice, ay no, estaba mejor en el mundo. Así dice mucha gente. Yo los he oído. Y muchos vuelven y dicen, mira vos, aquí estoy más alegre con estas bebidas que lo que estaba de alegre en la iglesia. Así pasa. Porque la expectativa que se tenía se ha perdido, ¿verdad? Ahora viene el Señor y dice, en tiempo aceptable, y dice, y en día de salvación te he socorrido, pero luego dice, he aquí, ahora dice, el tiempo aceptable. Entonces, a mí me impresionó eso, porque yo dije, el Señor no quiere que esperemos más. Dios no quiere que sigamos esperando, sino que dice, ¿lo quieres? Sí, Señor, lo necesito, te he estado pidiendo. Pues hoy puede ser, hoy puede empezar la transformación. Y luego dice aquí ahora, el día de salvación, dice. Ahora miren lo que sigue después. Me impresiona mucho porque empieza a hablar el apóstol Pablo y dice, no damos a nadie, dice, ninguna ocasión de tropiezo. Está hablando el apóstol Pablo como ministro. Para que nuestro ministerio no sea vituperado, dice. ¿Cuántas críticas escuchamos hoy en contra de los ministros, verdad? Miren, yo le he pedido al Señor y de veras de que es un privilegio, es un honor estar parado aquí para compartir de la palabra, pero al mismo tiempo es una responsabilidad enorme, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, si alguno cree estar firme, mire que no caiga, dice. Porque aquí el apóstol Pablo dice, mire, no hemos dado a ninguno tropiezo ni ocasión para que nuestro ministerio sea vituperado. Antes bien, dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Habla el apóstol Pablo que se está recomendando él mismo. Imagínense eso, ¿verdad? A veces recomendamos a otras personas, ¿verdad? Mire, le recomiendo a fulano. Hablaba esta semana con un muchacho que fue nuestro guitarrista cuando estuvimos con los jóvenes en San Marcos. Y yo le decía, mira, si algún pastor te invita y algo, ¿querés alguna recomendación, alguna referencia? Ahí estamos, le digo yo, porque yo sé cómo serviste al Señor y con qué excelencia y qué buen músico eras. Y ahí está la recomendación. Recomendamos a otros, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo habla y dice, nos recomendamos a nosotros mismos como ministros, ¿verdad? Imagínense como que llegara yo con hermana Mónica, ¿verdad? Hermana Mónica, mire, le voy a recomendar un hermano para predicar y enseñar la palabra. ¿Quién es, hermano? ¿Soy yo? Se oye así como, se podría escuchar hasta como un poco creído, ¿verdad? Un poco orgulloso. Pero el apóstol Pablo habla de esta forma y me impresiona porque en otro pasaje dice, imítenme a mí, dice el apóstol Pablo. ¡Hala, qué tremendo!, ¿verdad? Yo no sé cuántos ministros hoy en día podrían decir. Miren, hemos compartido con otras personas a veces de las actitudes lamentables que pueden haber en ciertos ministros o en ciertos siervos de Dios. No, hermanos, ministros de los que uno a veces espera más, ¿verdad? Malas actitudes. Pero entonces ahora viene el Señor y nos llama a decir, como el apóstol Pablo, esforcémonos en dar un buen testimonio, ¿verdad? De vivir una vida digna, agradable delante de Dios. Yo me recuerdo esa película de Salvando al Soldado Ryan, ¿verdad? Al final de la película mueren algunos por salvar al soldado, este famoso Ryan, lo logran rescatar, pasan un montón de vicisitudes, pero cuando está muriendo el comandante, él le dice a Ryan, vive una vida digna. Y eso cómo me impresiona, porque dice, mira, que valga la pena el sacrificio, todo el sacrificio de las personas que vinieron a salvarte, aún mi propia vida que estoy terminando acá para que tú te salves. Y al final de la película,
él está en el cementerio que había ido a visitar a esta persona y le habla a un familiar y le dice, dime que he vivido una vida digna. Miren, yo por eso bendigo la vida de ministros y perdonen que lo diga así, que lo mencione, pero Pastor Julito, por ejemplo, mi mami, tan linda, y cada uno en lo especial, aunque no los mencionen, no se sienta, porque yo digo, viven una vida que uno quiere imitar, ¿verdad? Que uno dice, yo quiero ser como ese campeón en el Evangelio, yo quiero ser como esa mujer de Dios en el Evangelio, ¿verdad? Y eso está hablando el apóstol Pablo aquí, pero entonces ahora nos confronta a nosotros y nos habla para decir que otros, al vernos a nosotros, digan, yo quiero ser como él, porque refleja a Cristo en su vida, ¿verdad? Y eso está hablando el apóstol Pablo, y ahí todo va bien bonito, dice, nos recomendamos como ministros de Dios. Amén, gloria a Dios. Qué bendición, ¿verdad? Pero entonces dice, en mucha paciencia. Miren qué interesante es, porque lo que empieza mencionando, dice, nos recomendamos como ministros de Dios en mucha paciencia. Bórrenme, ¿verdad? Como decíamos aquí, ¿verdad? Apúnteme y después bórrenme, ¿verdad? Porque muchas veces no somos pacientes y hemos oído que muchas veces Dios forma nuestra paciencia y hay cosas que dice que con fe y paciencia se alcanzan las promesas, pero lo que me impresiona también es de que llega un tiempo en que esa espera que hemos tenido termina esa espera y dice, bueno, has esperado, has perseverado, no te has rendido, no has retrocedido. Entonces ha llegado tu hoy, porque eso es. Pero miren, después me impresiona todo lo que dice. Dice, en mucha paciencia, en tribulaciones, bórreme otra vez, en necesidades. Ahora, aquí me impresiona porque el apóstol Pablo hoy muchos ministros de Dios se presentan como, no quisiera sonar mal, pero se presentan con todo lo bueno, ¿verdad? Se presentan, es que somos embajadores de Cristo, un buen traje, somos embajadores de Cristo, un buen carro. Se puede enfocar mucho en lo material y no que esté mal, porque lo hemos repetido, ¿verdad? Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces Dios quiere bendecirnos, pero no debería ser la carta principal de presentación. Porque cuando vemos aquí la carta de presentación del apóstol Pablo, bueno, nos vamos a recomendar, mire, me recomiendo y aquí está mi currículum y mi carta de presentación. Bueno, muy bien, vamos a ver. Paciencia, amén, gloria a Dios. Tribulaciones, ¿verdad? ¿Cómo así tribulaciones? Necesidades, dice. ¿Qué son necesidades? Miren, necesidades es cuando muchas veces, porque a veces tenemos gustos, ¿verdad? A veces tenemos un gusto, como decir, miren, pues, un gusto es, es que quiero un helado de fresas con crema batida encima y manía y una cereza hasta arriba. Eso es un gusto, ¿verdad? No es una necesidad, pero una necesidad es que, por ejemplo, comida, ¿verdad? Tenemos que comer hoy, almorzar, cenar, tomar agua. El techo es una necesidad, donde dormir. Y aquí el apóstol Pablo habla que dice que ha estado en necesidades, es decir, una necesidad que existía y que no estaba siendo cubierta, quizá muchas veces, ¿verdad? Como por ejemplo, decir, miren, necesitaba un par de zapatos nuevos y no los tengo. Y no era un gusto, no era que quería una marca específica para presumir o para chilerear, como se dice comúnmente en Chapín, ¿verdad? Sino que era una necesidad para vestir y él habla en necesidades. Luego menciona
en angustias, dice. Ahora, ¿será que vienen angustias a veces a nuestra vida? ¿Será que a veces nos angustiamos por cosas? Hablábamos el día miércoles que a veces nos podemos angustiar por cosas materiales, por cosas emocionales, por cosas de familia, por cosas del trabajo. Pero puede venir esa angustia a nuestro corazón, y si nosotros preguntamos, y si le preguntáramos a todos, hiciéramos una encuesta, mire, ¿a usted le gusta estar angustiado? ¿Sí o no? No. Y si al final tabulamos, yo les aseguro que si no el 100%, el 99.9% dice que no le gustaría estar angustiado. Yo creo que a veces decimos que los masoquistas les gusta sufrir, ¿verdad? Pero yo creo que ni aún un masoquista tal vez le gustaría estar angustiado. Pero sigue hablando. Aquí uno dice, ¡hala, qué currículum tan interesante!, ¿verdad? Tan fuera de serie el del apóstol Pablo, ¿verdad? Si no fuera poco la angustia, porque uno puede estar angustiado. Miren, yo he estado a veces angustiado, y se los digo así. Miren, yo a veces he estado angustiado en otro país, recostado hacia un sillón en un parque muy precioso, y decir, ay Señor, tengo esta necesidad, pero estoy en otro país disfrutando. Miren, en una oportunidad, incluso en una playa paradisiaca del Caribe, y así con arena blanca y mar turquesa, yo estaba así recostado, llorando, y Señor, pidiendo por algunas peticiones que me tenían angustiado, porque dice, por nada estáis afanosos, antes bien. Pero podemos estar angustiados y estar bien. Yo he escuchado a veces, algunas personas bromean, es que no es lo mismo estar angustiado aquí que estar angustiado en París o en Londres o en no sé qué, dice. Pero uno podría estar angustiado y sentado cómodamente en algún lugar, ¿verdad? Pero luego el apóstol Pablo empieza a agregarle, empieza a subir la temperatura y dice, en azotes. Y ahí le sube el nivel a lo que está hablando. Entonces él dice, nos estamos presentando nuestro currículum, y dice, miren, en azotes. Ahí se puso peor, porque ahí ya no puede decir, es que estaba en un lugar paradisiaco siendo azotado. No, ahí ya estaba en un lugar difícil. Y luego le agrega más, porque dice, en cárceles, dice. Qué feo ha de ser estar en una cárcel, ¿verdad? A veces me ha tocado visitar algunos lugares, por ejemplo, el Museo del Castillo de San José, que está aquí en Guatemala, y tiene ahí algunas Bartolinas que usaban como cárceles, que era un espacio súper pequeño, como de 1 metro de ancho por 1,5 metros de largo, y ahí dormían, ahí hacían sus necesidades, no tenía ventana, no veían la luz del sol, nada. ¿Cómo será? Y el apóstol Pablo empieza a comentar que le ha tocado pasar todas estas dificultades, y luego dicen tumultos, como el tumulto que se desató en Éfeso, ¿verdad? Cuando liberan a aquella mujer de espíritu de adivinación, en Éfeso, ¿es verdad? No recuerdo exactamente dónde. Y entonces dice, a veces quisiera tener la memoria del doctor Prem, ¿verdad? Que es hasta los versículos, ¿sabe? De memoria, comas y todo, pero se desata un tumulto y los empiezan a perseguir. Y en otra oportunidad dice que los vapulean y los sacan arrastrados pensando que ya había muerto, como un perro de aquellos que atropellan, pobrecitos, ¿verdad? Que atropellan en una carretera, llega alguien bueno y lo saca así a la orilla. Así sacaron al apóstol Pablo. En trabajos, dice, en desvelos, en ayunos. Y entonces uno dice aquí, ayuno quiere decir que no desayunó, que se fue a hacer la obra sin poder comer. Desvelos, que hizo la obra sin poder dormir, que le tocó trabajar horas extras, que le tocó hacer vigilias. Y habla todo eso, y al llegar a ese punto, podríamos decir, bórreme, ¿verdad?
ay no, de ahí paso, ¿verdad? No quiero estar ahí. Pero entonces viene y cambia en el versículo 6 y empieza a hablar, y entonces eso me impresiona porque vemos que como aquel versículo dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pueden venir dificultades a nuestra vida, pero nosotros podemos elegir quedarnos con las dificultades y quedarnos derrotados e irnos a una esquina a acurrucarnos así, a decir, ay, pobre mi vida y lo que me ha tocado vivir y lo que me está pasando, o ver lo que va a venir después. Porque estas circunstancias que si Dios está permitiendo o puede permitir en algún momento a nuestra vida, siendo sus hijos, miren, ahora miremos esta pregunta. ¿Será que si un padre ve a un hijo en necesidad, dice, ahí que mire cómo salga, bien merecido te lo tenías? O un padre se esfuerza y hace lo posible y trata, por eso incluso de las mamás se habla, ¿verdad? Dice, una madre se quita el pan de la boca por dárselo a los hijos. Entonces, lo hemos vivido, ya sea como padres o como hijos, al recibir ese amor de un padre. Y luego el Señor Jesús, él mismo habla, ¿verdad? Y dice, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial. Entonces, cambia en el versículo 6 y empieza a hablar y dice, bueno, ya les hablé de todo lo malo. Ahora vamos a hablar de todo lo bueno. Porque en Romanos dice, esta leve tribulación produce en nosotros, dice, un eterno peso de gloria. Entonces, el propósito muchas veces de esas situaciones que pudieran venir o pudieran pasar, no es para destruirnos, sino para sacar de nosotros, como cuando se exprime un limón, que el objetivo no es arruinar el limón, el objetivo es hacer una limonada. Hasta en el mundo lo dicen, ¿verdad? En el mundo lo dicen, si la vida te da limones, haz una limonada. Como quien dice, no te quedes con lo malo, sino saca de lo malo. Por eso dice en otro versículo, si separares lo precioso de lo vil, dice. Entonces viene junto, viene en un mismo paquete. Pero nosotros muchas veces podemos enfocarnos en lo negativo o podemos enfocarnos a decir, bueno, si está pasando todo esto negativo, pero yo tengo un Dios que es Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, que me ama, que soy su hijo, que soy la niña de sus ojos, que dijo que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Él? Entonces quiere decir que así como se ha puesto de malo, así va a estar de bueno. Porque el apóstol Pablo habla en otro versículo. Denle un aplauso al Señor, déselo fuerte, porque es para el Señor, ¿verdad? Amén. Porque en otro pasaje el apóstol Pablo y dice, se me ha abierto puerta muy grande. Amén, gloria a Dios, apúnteme. Y grande es la oposición. Bórreme, dice. Nuevamente, miren, y entonces empieza a hablar en el verso 6, en pureza, dice. Me gusta mucho eso de la pureza, porque cuando le escribe a Timoteo, dice, reprende a las jóvenes, le dice a Timoteo como ministro de Dios. Él como ministro de Dios tenía en algún momento que corregir, enseñar a jovencitas, y él era un joven, pero le habla y le dice, con toda pureza. Miren, qué lindo eso. Porque entonces pone el poder de Dios, el evangelio de Dios, la administración de Dios en decir con toda pureza, no manipulando. Miren, hoy en día tanto que se oye, ¿verdad? Miren, con la profecía, con la palabra profética, ¿verdad? Cuánto que se ha oído de manipulación y no que no exista, porque hay una palabra profética linda que bendice, pero también hay algunas que dicen, dice el Señor que ese carro es para mí. Esa es manipulación, ¿verdad? Dice que usted se tiene que casar conmigo. Dice que usted, dice que. Entonces no hay pureza en el manejo y en la administración
del Evangelio. Por eso a mí me encanta el apóstol Pablo, porque él primero se despoja de todo. Se despoja de la apariencia. Él dice, yo no voy a venir aquí a decir que, sí, miren, vengo aquí como representante y así sacando el pecho como pavo real. No, llega humillándose, llega hablando de sus debilidades, llega hablando de las dificultades, de las pruebas que le está tocando atravesar. Pero entonces se viene lo bueno y dice en pureza. Y esto me impactó, me ha estado dando vueltas porque dice en ciencia, dice. A Timoteo le dice, cuídate de la falsamente llamada ciencia, dice. Entonces quiere decir que hay una falsamente llamada ciencia, pero hay una ciencia verdadera que es y viene de parte de Dios, como la que vino sobre Daniel y sus amigos, que eran de los sabios de Babilonia, dice, y que se halló en ellos un espíritu más excelente, superior al de todos sus compañeros. Entonces hay una ciencia, y yo le decía, Señor, necesitamos también esa ciencia. Ahí empezamos a echar mano de los poderes del siglo venidero. Porque, por ejemplo, ciencia y conocimiento para gobernar, ciencia y conocimiento para hacer negocios, para el trabajo, para la empresa, para todo. Y miren lo que sigue diciendo, dice, en longanimidad, en bondad, ahí ya se estaba poniendo bonito, ¿verdad? En el Espíritu Santo, gloria a Dios, ahí ya se derramó toda la unción. En amor sincero. Miren, yo cuando veo esa palabra amor, cuando veo el ingrediente amor, ¿saben cómo lo miro? Como que empezaran a poner un montón de trofeos aquí, de poderes de Dios que está poniendo. Dice Espíritu Santo, longanimidad. Espíritu Santo, lo máximo, ¿verdad? Excelente. Pero cuando habla amor, el amor es un superpoder. Porque dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor, dice. Y luego dice en otro pasaje, porque el propósito de este evangelio, dice, es el amor. Porque el cumplimiento de toda la ley es el amor. Entonces, esto que menciona acá es un gran poder. Pero dice, amor sincero. Y en verso 7, en palabra de verdad, solo quiero decir esto antes de avanzar, porque miren, en amor, dice el cumplimiento de toda la ley es el amor, porque el que ama no roba, el que ama no codicia las cosas de su prójimo, el que ama no tiene envidia, y todo lo que dice 1 Corintios 13. Entonces, solo ahí, todo lo que se ha derramado, ¿verdad? Si dice que aún Dios por amor dio a su Hijo, dice, por nosotros. Y luego dice, verso 7, en palabra de verdad, en poder de Dios. Ahora, esto, miren, me gusta tanto porque dice, bueno, está bien, ayuno, desvelos, todo lo que menciona antes. Pero esto no se queda así solo. Si el enemigo trae dificultades, también el Señor va a traer sus herramientas. Y entonces por eso menciona y dice, en poder de Dios, con armas de justicia, dice. Eso me impresiona. Porque entonces viene el Señor y dice, te voy a entregar armas. No, Señor, yo soy un hombre de paz y amor, dame una rosa, la rosa de la paz. No, armas. Y el apóstol Pablo habla en otro pasaje y dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y en otro pasaje dice, condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. Entonces viene el Señor y nos dice, te he dado armas, te he dado armas, te doy armas, te he dado armas, pero tú, por la religiosidad, como decía el doctor Prender, muchas veces caemos en un manto religioso, no, paz y amor, ¿verdad? Como decían los hippies. Y entonces, no, cuando el Señor nos llama a tomar autoridad, y a veces dentro de esa autoridad, tenemos que condenar lenguas que se levantan contra nosotros en juicio. Tenemos que tomar armas. Y dice,
con armas de justicia. Y dicen, no solamente arma a la diestra, sino que dice armas de justicia a diestra y a siniestra. Me imagino aquellas películas de los gladiadores, donde se paran en la arena y sacan una espada de este lado y sacan otra espada de este. Y como dice el himno de Guatemala, ¿verdad? A vencer o a morir, ¿verdad? Llamará. Y se paran valientemente. Y entonces habla el apóstol Pablo, dice armas de justicia a diestra y a siniestra. Pero entonces luego vuelve a cambiar el tono otra vez. Miren, primero habla de las dificultades, luego habla del empoderamiento que Dios le da, y luego en el verso 8 dice, por honra y por deshonra. Esto me impresionó bastante, porque a todos nos gusta ser honrados, ¿verdad? A todos nos gusta, bienvenido, qué bueno que vino por acá. Pero a nadie le gusta que lo deshonren, ¿verdad? Nos gusta lo bueno, pero habla él, así como habla Eclesiastés 3, tiempo de reír, tiempo de llorar. Los dos están en la vida, ¿verdad? Tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. O sea, se va a los dos extremos y entonces habla de honra y de deshonra. Habla de mala fama y de buena fama, dice. Ahora, aquí tenemos que hacer una pequeña pausa, porque el apóstol Pablo está hablando anteriormente, dice, nos recomendamos a nosotros mismos, pero en algún momento quizá van a oír mala fama de nosotros. El apóstol Pablo se había ganado una reputación que era reconocida en todas las iglesias, primeramente negativa. Cuando el Señor le habla a la persona de Damasco, Ananías, que iba a ir a orar por él, le dice, Señor, ¿por qué? ¿Qué he hecho de malo? ¿Qué hice, Señor? ¿Verdad? Si me hubieran dado a mí esa encomienda, ¿verdad? Yo hubiera dicho, Señor, ¿qué hice? Me estás yendo a entregar a la boca del león, ¿verdad? Para que me capturen, me lleven preso y me ejecuten de una vez. Me arrepiento de todos mis pecados por la fama que él tenía. Pero ahora luego en el Evangelio, él ya ha pasado tiempo y él vuelve a hablar y dice, por buena fama y mala fama. Muchas veces el enemigo quiere, a través de esa mala fama, detener nuestro avanzar, detener nuestro caminar. El enemigo muchas veces trae acusación y señalamiento para descalificar, para que apartarnos del propósito de Dios, para que nos vayamos. Cuando el apóstol Pablo dice, miren, con todo y mala fama, aquí estoy predicando a Cristo. Así dice el apóstol Pablo, predicando a Cristo aún con mala fama. Y luego dice, como engañadores, dice el apóstol Pablo, pero veraces, dice. Eso también me impresionó porque dice, a veces vemos a alguien y dice, este se ve como engañador. Tal vez parecemos engañadores, decía el apóstol Pablo, pero somos veraces, como desconocidos, dice, pero bien conocidos, dice. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Ahora miren, qué interesante todo lo que habla el apóstol Pablo, como castigados, mas no muertos, dice. Como entristecidos, mas siempre gozosos, dice. Miren qué lindo eso. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Eso me impresionó también. ¿Saben por qué me impresionó? Porque él dice, como pobres. Él dice, no que seamos pobres, sino como que fuéramos pobres, dice. Pero sin embargo, la gente nos ve y dirán, ay Dios, pobre este hermano Pablo. Y no saben que estamos enriqueciendo a muchas personas. Y en el caso del apóstol Pablo, no solamente lo hacía a través de la predicación de la palabra, sino que lo hacía, él era como, si lo viéramos en este tiempo, él era como un tipo de influencer, que con su influencia movía a las personas y les decían, miren, recojamos una ofrenda para la gente de Jerusalén. Y la gente respondía al llamado del apóstol Pablo, infundía en la convocatoria que él hacía y recolectaban el dinero
Y decía, envía la ofrenda por medio de tal persona a la iglesia. Él también enriquecía a las personas, no solo espiritualmente, sino materialmente. Yo le digo al Señor, y se lo pido y le digo, Señor, danos esa bendición, le digo yo. Y yo la quiero, miren, yo no sé cuántos la quieren, pero digo, Señor, danos esa bendición, digo, de enriquecer a las personas, no solo en lo espiritual, sino también en lo material. Como dice el apóstol Pablo en otro versículo, ¿verdad? Que teniendo lo material en abundancia, dice, tengamos para compartir con el necesitado. En algún momento nos llega el momento de necesidad, pero Dios no quiere que estemos en necesidad siempre, sino que Dios dice, yo quiero que tú tengas en abundancia, para que cuando haya un necesitado ahí, tengas y puedas darle. Dice. Miren qué tremendo eso, qué interesante. Y entonces sigue diciendo acá, más enriqueciendo a muchos, dice, como no teniendo nada, dice, mas poseyéndolo todo, dice. Y eso también me impresiona, porque yo decía, nosotros hemos estado viviendo un evangelio en una dimensión, porque hay dimensiones del evangelio. Por ejemplo, el Señor Jesús le habla a sus discípulos y les dice, miren, ya no les llamaré siervos. Era una dimensión o era un nivel el que ellos tenían. Y cualquiera podría decir, ¡ala, qué bendición que lo llamen siervo de Dios, siervo del Altísimo! Y les dice, miren, ya no les llamaré siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor, dice. Los llamaré amigos, dice. Entonces los cambia de dimensión. Ahora nosotros en el caminar cristiano y en el caminar del evangelio hemos ido avanzando por diferentes etapas, ¿verdad? A veces el apóstol Pablo también habla y dice, miren, les traía vianda, pero ustedes andan ahí peleando que yo soy de Apolos, que yo soy de Pablo. Les voy a dar lechita, dice, porque son niños espirituales, son bebés espirituales, entonces les habla de un nivel. Pero entonces el Señor me hablaba que hay un nivel en el que Él quiere llevarnos, como el que tenía el Señor Jesús, que no tenía nada, y Él decía, usted no puede pasar, pague su impuesto. Y dice el Señor, no tengo para pagar el impuesto, pero como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo, entonces viene y dice, Pedro, ve al mar, tira el anzuelo y el primer pez que saques va a tener una moneda en la boca, sácalo y esa moneda pagas mi impuesto y como me hiciste el favor, ahí estoy parafraseando, ¿eh? También pagas el tuyo, doble. Pero ¿saben qué fue lo que me impresionó? Que en el momento que lo necesitó, se activó la provisión de Dios para su vida. En el momento que lo necesitó, se activó esa provisión de Dios. Y por eso el apóstol Pablo dice, como no teniendo nada, dice, mas poseyéndolo todo. Entonces él había pasado a otra dimensión. Decía, sí, ahorita no tengo, pero mi Dios va a proveer. Y entonces cuando venía el momento de necesidad, como le pasó al Señor con el impuesto, venía la provisión de Dios de una forma sobrenatural. Y yo le digo, Señor, yo quiero eso en mi vida, le decía yo, porque necesitamos cambiar eso. Y entonces decía yo, en esa nueva dimensión que Dios quiere llevar, el Señor habla, por ejemplo, dice, mayores cosas que las que yo hice, haréis vosotros en mi nombre. Pero nosotros ni siquiera podemos orar por un enfermo. Y si oramos, Señor, y sánalo, Señor, pero dudamos que vaya a sanar. Y como dudamos en nuestro corazón, no sana. Decía uno, no recuerdo quién pastor contaba, decía, miren, a mí no me invitan mejor a orar por enfermos, porque dice que lo invitaban a orar por enfermos y se morían, dice. Entonces, en lugar de
de sanar, de una vez se terminaban. Pero entonces, si Dios está hablando de todo eso sobrenatural, ¿por qué no lo estamos viendo? ¿O por qué no lo vemos? ¿Por qué si el Señor dijo, no, tu hermano resucitará? Sí, Señor, resucitará en el día postrero. ¿Por qué no podía obtenerlo? ¿Por qué no podía alcanzarlo? ¿Y por qué ahora nosotros muchas veces estamos limitados? Y miren lo que sigue diciendo acá, porque esto me impresiona. Y dice el verso 11. Quiero ir finalizando el día de hoy. Y dice, nuestra boca, dice. Y vuelve a hablar en plural el apóstol Pablo. Dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Dice, hemos sido sinceros. No estamos hablando un evangelio, porque habla el apóstol Pablo también, que dice que muchos buscarán maestros conforme a sus propios deseos, que les endulzarán el oído, ¿verdad? Imaginen, solo que les prediquen lo que les gusta, ¿verdad? Solo que les prediquen las cosas buenas y que no les prediquen de la consagración, de la verdad, de la permanencia, de otras cosas que también enseña la palabra. Dice, pero miren qué tremendo cómo va cerrando el apóstol Pablo. Nuestro corazón se ha abierto, dice. Hemos sido sinceros, no hemos ocultado nada. No andamos aquí. ¿Cómo está apóstol Pablo? Bien, gracias ahí, victoria, gloria a Dios. No, miren, nos ha tocado, nos han apaleado, pero el Señor no nos ha dejado. Habla con sinceridad todo. Pero el verso 12 me impresionó porque dice, no estáis estrechos en nosotros, dice, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. Grande eso. Fue como, perdonen, fue como una bofetada, como que hubieran dicho, reacciona, ¡pah! Porque como que el apóstol Pablo hubiera dicho, mira, si estás así como estás, no es por culpa nuestra. No es porque el evangelio que les hemos predicado no tenga poder. No es porque nosotros los hemos limitado con la enseñanza, sino porque estáis estrechos en vuestro propio corazón. ¿Y saben cómo entendía yo un corazón estrecho? Entendía un corazón que en lugar de dejarlo expander y manifestar todo el sentimiento, porque aún manifestar la frustración, manifestar la tristeza, lo que hablábamos el miércoles, ¿verdad? Que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Miren qué le enseñaban a uno, los hombres no deben llorar, ¿verdad? Y aquella canción, ¿verdad? Los hombres no deben llorar por el amor de una mujer. Yo les he contado en un par de ocasiones mi testimonio, ¿verdad? Que en una oportunidad que yo terminé con una novia que tuve, yo dije, no voy a llorar, dije yo, porque no merece que derrame una lágrima por ella. Y estreché mi corazón, lo endurecí, lo cerré. Entonces viene el apóstol Pablo y nos está dando encriptada, nos está dando en clave, nos está mostrando el camino. Dice, no estáis estrechos por nosotros, pero si sois estrechos, es en vuestro propio corazón, dice. Entonces somos nosotros los que nos hemos estrechado. ¿Cómo estás, hijo mío? Bien, Señor, gracias. Aquí. Y bien frustrados muchas veces. Y bien enojados. Y bien con un montón de actitudes, ¿verdad? Por eso me impresiona cuando Gedeón dice, varón esforzado y valiente, el Señor es contigo. Y él se voltea y dice, si el Señor es con nosotros, ¿por qué nos han acontecido estas cosas? Y él se sorprende, le dice, ve con esa tu fuerza, con esa sinceridad. Entonces el Señor está esperando que nosotros lleguemos delante de Él y que le digamos claramente cómo nos sentimos, qué nos pasa, cómo estamos, que no finjamos que somos buenos, que no finjamos que somos valientes, que no finjamos que somos fuertes, sino que vengamos y digamos en nuestra debilidad el poder de Dios se manifiesta. Entonces, y termina diciendo, dice, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos os hablo. Miren, eso me impresiona, porque miren, yo siempre he dicho,
Yo, ¿saben cómo me imagino? Me imagino a un padre, a Jacob, como cuando está Jacob ya a punto de morir, ¿verdad? Y él sabe que el Señor ya se lo va a llevar y empieza a llamar a sus hijos y empieza a profetizar y llama a José y también profetiza sobre él y los empieza a bendecir, empieza a dar esa bendición. Y yo me da ese sentir este versículo, como el apóstol Pablo hablando, diciendo, miren, como a hijos os hablo, si algo les puedo decir, dice, ensanchaos también vosotros, dice. Y hoy sí termino y cierro acá. Y miren, a mí me confrontó porque yo digo, ensanchaos también vosotros. Porque cuando habla el Señor y dice, conforme a tu fe te sea hecho. ¿Quién estaba poniendo la medida del poder de Dios? Ve y pide vasijas vacías. No pidas pocas, pide muchas. No le dijo pide 100, no le dijo pide 300, no le dijo pide 500, le dijo muchas. Pero entonces muchas es un término subjetivo, relativo, ¿verdad? Lo que puede ser mucho para mí, puede ser poco para otra persona, puede ser insignificante para alguien más, pero entonces la medida la ponemos nosotros. Pero viene el Señor y concluye y dice, ensanchaos también vosotros. Nosotros necesitamos ensancharnos. Y entonces, ¿saben cómo concluía yo? Yo me sentía como recibiendo todo eso, toda esa palabra de parte de Dios y viéndome de pronto así como aquellos caballeros que están a punto de ser impuestos con una espada aquí en los hombros, ¿verdad? Así hincado delante de Dios y así tan insignificante. Y entonces dice, pues Señor, pero ¿y cómo? Y venía a mi mente aquel pasaje que dice, el reino de los cielos, dice, sufre violencia, dice, y solo los valientes, dice, lo arrebatan. Dice. Entonces, cuando vemos y hacemos un resumen de todo lo que leímos, dificultad, ser apaleado, ser difamado, en mala fama, en buena fama, en ciencia, y todo el chirmol o ensalada o combinación de elementos positivos, negativos, buenos, malos, que está atravesando el apóstol Pablo, que muchas veces nos toca atravesar a nosotros en nuestra vida. Por eso a veces está aquel dicho tan común, ¿verdad? Que dice, no hay dos glorias juntas, ¿verdad? Aquel que tiene un buen trabajo y gana mucho, tiene un horario bien extenso que a veces no le permite realizar otras actividades, ¿verdad? Y aquel que tiene todo el tiempo para realizar otras actividades, no tiene un buen trabajo y le falta la remuneración. Entonces, uno tiene una cosa, otro tiene otra. Pero entonces ahora, ¿en qué vamos a enfocar nosotros nuestra vida? ¿En qué vamos a enfocarnos? ¿Vamos a enfocarnos en todo lo negativo que puede haber? ¿O vamos a ver que en medio de todo eso negativo ha habido algo bueno? Bueno, algo no. Ha habido muchas cosas buenas. Están habiendo muchas cosas buenas de parte de Dios para nosotros. Están habiendo, yo me imagino a David detrás del rebaño, en las ovejas, asoleado, sudado, empolvado, sucio, con olor a chivos, pero ahí gozándose en la alabanza, ¿verdad? Y cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas, y luego dice, porque Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Cómo lo sabía él? Porque lo había experimentado, porque cuando él tomaba su arpa o tomaba sus instrumentos, la presencia del Señor descendía. Entonces hoy el Señor nos habla, y hoy concluimos con eso, que no importa lo que esté pasando en nosotros y esté pasando alrededor de nosotros, que esté pasando internamente, que esté pasando afuera, que esté pasando alrededor, que no tengamos todas las cosas que quisiéramos, ni hemos alcanzado todas las cosas que esperamos. Hay cosas que hoy se están cumpliendo, que hoy están llegando, que hoy estamos alcanzando, que no es para mañana, que Dios dice,
Hoy es el tiempo propicio. Tú esperabas lo que leíamos al inicio. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo propicio. Hoy se va a cumplir cuando le dice a Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y eso habla el Señor hoy a nuestras vidas. Y dice, y todo lo demás que puede venir, puede estar. Dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice. Y quiero pedirles que inclinen su rostro y quiero tomar un tiempo para ministrar esa palabra y para orar y decir, Señor, hoy levantamos nuestras manos delante de ti. Hoy presentamos nuestras vidas delante de ti, Señor. Si quizá hemos dicho en algún momento, Señor, ya no tengo fuerzas. Señor, soy débil. Dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Y dice el apóstol Pablo, en medio de mi debilidad, el poder de Dios se perfecciona. Y entonces viene el Señor hoy a decir, vengamos hoy delante de Él, tal y como somos, tal y como estamos, con todas las cosas que venimos cargando, a ponerlas delante de Él y decir, Señor, aquí estamos, sinceros, ya no estrechos, ensanchados, despojados, Señor, de toda apariencia, presentando nuestra vida delante de ti, Señor, como necesitados de ti, Señor, como sedientos de ti, creyendo, Señor, que tú vas a obrar y que tú, Señor, vas a hacer la obra en nosotros. Padre, creemos por un nuevo tiempo, creemos por esta nueva temporada, por ese nuevo nivel, Señor, al que tú nos estás llevando, donde vamos a ver cosas gloriosas, Señor, donde ya hemos empezado a ver, Señor, milagros, portentos, Señor. Hoy declaramos, Señor, a esos enemigos que están derrotados y vencidos en el nombre poderoso de Jesús. Danos sabiduría, danos gracia, danos poder, haznos valientes, Señor, para arrebatar, Señor, esas bendiciones, Señor, que tú tienes para nuestra vida, papito lindo. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, Señor.